Muy buenas tardes, hermanos. Saludos a todos quienes se conectan en esta ocasión. Quisiera continuar con ustedes, con la ayuda del Señor, en la carta de primera de Pedro. Y vamos a leer el capítulo 1, verso 13. Ya consideramos anteriormente el verso 13, pero para recordar el contexto de lo que hemos venido considerando, vamos a leerlo de nuevo. Verso 13, dice el apóstol Pedro: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Volvemos a pedir al Señor que Él nos guíe en este tema, que ciertamente es un tema tremendamente importante, solemne. Creo que partiendo con el que habla, quedamos bastante cortos en cuanto al propósito de Dios para nuestras vidas, pero eso no justifica nuestra pobreza espiritual o nuestra falta de santidad, que es el tema que vamos a considerar en esta tarde. Todos los mandamientos, las exhortaciones, los imperativos de Dios son realizables en el poder que Él mismo otorga. Nuestro hermano confesaba a nombre de todos nosotros nuestra debilidad, nuestra pequeñez en muchos aspectos. Pero es maravilloso saber que Dios exige lo que Él mismo otorga al creyente en gracia. Por lo tanto, podemos adentrarnos en esta porción, en este párrafo que el apóstol nos deja aquí, conscientes de nuestra pobreza, pero conscientes de la toda suficiencia de Dios. El mismo Dios que nos proveyó una salvación tan grande que hemos estado considerando hasta el verso 12 en ocasiones pasadas. Es el Dios que ha dado todas las herramientas necesarias para vivir una vida a la altura, consecuente, o como dice la carta a los Efesios, como es digno del Señor. En este caso, el apóstol Pedro nos va a exhortar a vivir una vida que sea una genuina respuesta, una respuesta genuina a tan grandes bendiciones. Los 12 primeros versos han constituido una exposición tremenda del apóstol respecto de la salvación que gozamos. Por eso sugerimos que el tema de los primeros 12 versos es la gran salvación, una salvación que Dios no arregló en el camino ni improvisó, sino que se concibió en el seno de la deidad allá en la eternidad. El mismo apóstol Pedro nos ha dicho que fuimos elegidos, que fuimos santificados por el Espíritu, fuimos rociados con su sangre, nos dice el verso 1. Y como hemos seguido estudiando, hay otras expresiones maravillosas cuando Pedro nos recuerda el hecho que Dios nos ha capacitado por medio del nuevo nacimiento para un día futuro gozar de una herencia que Él ha llamado incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Es decir, Pedro nos ha hablado de la grandeza de la salvación. Todos los términos que Él ha usado son términos
que realmente cada uno de ellos demanda un estudio, pero también una bendición considerarlos en forma particular. También hemos visto que la salvación es tan grande la salvación que Dios ha otorgado, que en medio de las realidades de esta vida y de la lucha de la vida cristiana, el creyente, solo el creyente, puede gozarse en las aflicciones. Es tan grande la salvación que implica también un proceso formativo, de madurez, un proceso de prueba, de manera que nuestro Dios nos sujeta a un proceso formativo. No solamente prueba nuestra fe, nuestro carácter, Él quiere impregnar en nosotros cualidades y virtudes espirituales que realmente glorifiquen su nombre y que nos preparan también para aquel día que esperamos, que el apóstol le ha llamado la salvación preparada, le ha llamado también la manifestación de Jesucristo, ahí en el verso 7, le ha llamado también la salvación de vuestras almas, es decir, el aspecto final cuando todo nuestro ser espiritual, junto con nuestros cuerpos glorificados, sean introducidos en los cielos. Le ha llamado a la gracia destinada a vosotros. Y en el verso 13, de una manera también maravillosa, le llama esa gracia que se os traerá cuando sea Jesucristo manifestado. Es una salvación tan grande que está respaldada totalmente por las Escrituras. De manera que los cristianos dispersos allí en las 5 provincias que menciona Pedro pueden tener la certeza de que están sufriendo por una causa más que digna, una causa que es por sobre todas las causas humanas. Están sufriendo por causa de Cristo y están sufriendo por tener una salvación realmente eterna, una salvación, como ha dicho el verso 12, que fue fruto de la obra del Espíritu Santo. Hicimos hincapié el lunes pasado que sería penoso, usando las palabras de Pablo ahí en Corintios 15, serían dignos de lástima, serían los hombres más dignos de lástima, si tan solo sufriéramos como ellos y nosotros también por una utopía, por una ilusión, por espíritus crédulos que fueron convencidos por las habilidades de oratoria persuasivas de veros hombres. No, dice Pedro, dice, el Evangelio se os fue predicado, dice, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y tan grande es esa salvación, ha dicho Pedro, que esta salvación son las cosas, dice el escritor, en las cuales anhelan mirar los ángeles. De manera entonces que Pedro nos lleva a pensar en los propósitos eternos de Dios mirados hacia atrás y mirados hacia la eternidad futura. Nos lleva a pensar en los buenos propósitos de Dios, en formarnos en este ambiente de la salvación en que estamos y en que Él tiene que forjar muchos aspectos espirituales en nuestra vida. Es alentador, nos va a enseñar Pedro en su carta, que el cristiano sufre por un propósito, que no está al vaivén de las circunstancias, que como en el caso de nuestro hermano de México, no ha sido la mala suerte, ni la desgracia, ni el sino, ni el fatalismo lo que determinó su partida. Tanto su salvación, su formación, como su partida están bajo la soberanía de Dios. Y aunque el medio o la forma puede ser trágica, mirado desde el punto de vista del inconverso, para Dios no hay tragedia cuando se trata de la partida de uno de los suyos. La gran verdad de la carta de Pedro es que en los 5 capítulos nos va a recordar que el cristiano sufre por un propósito presente y también eterno, y que sufre como el Señor sufrió. El ejemplo supremo será el Señor, volvemos a repetirlo. Pedro no va a renunciar en esta carta a recordarnos los sufrimientos de Cristo, mencionados allí en el verso 11, y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué puede alentar al creyente que sufre, sino el hecho de tener una gran salvación, un gran Salvador, y el hecho de saber que después de las aflicciones viene la gloria? La vida cristiana no termina en la muerte. La muerte no es una tragedia en sí, sino que es la llave de la puerta de la eternidad,
al futuro y presente gozo de estar con el Señor. La resurrección de Cristo, a propósito de la partida de un hermano, mencionado por el apóstol Pedro ahí en el verso 21, es la base de nuestra esperanza, de nuestra fe, de nuestra gloria futura. Cuando dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro ha comenzado todo el párrafo del capítulo 1, mencionando la base de la resurrección. Lo ha dicho. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y termina el párrafo diciendo que la fe y la esperanza, de la cual Pedro dice que ha sido probada la fe, y la esperanza viva va creciendo y alentándose en la medida que vamos anhelando y esperando la venida del Señor. Esa esperanza y esa fe tienen un fundamento sólido, histórico, real, incuestionable, que es la resurrección del Señor. Es una maravilla saber que la vida cristiana y todo el conjunto de verdades está basada en este hecho precioso de la resurrección del Señor. La resurrección del Señor es garantía de la nuestra y de nuestra propia transformación cuando el Señor venga. En vista de tan grandes privilegios, en vista de que somos más privilegiados que los mismos profetas del Antiguo Testamento y aún más privilegiados que los mismos ángeles, es que la palabra de Dios, hermanos, partiendo por el que habla, nos exhorta a una respuesta. Dios merece una respuesta. No es que nosotros vamos a ser dignos de esa salvación. No es que vamos a responder a esa gracia tratando de retribuir a Dios lo que es imposible de retribuir. Es la respuesta de amor, es la respuesta de gracia. La misma gracia que se nos ha traído para salvación, para sostén y preservación. La misma gracia mencionada en el verso 13, que será plena cuando el Señor venga, es la que nos invita a responder a esa gracia, la gracia de Dios. El don inmerecido, jamás retribuido como es debido. Es el don inmerecido que jamás será retribuido como es debido. El día que alguien sea capaz de retribuir la gracia, va a dejar de ser gracia. Dios no demanda la retribución de su gracia. Él nos ha concedido todo por misericordia, todo gratuitamente. Pero sí que se espera de nosotros, tan privilegiados, una respuesta de fidelidad, de amor, una respuesta de entrega, y en este caso, una vida consecuente con el carácter de Dios mencionado en la lectura que hemos mencionado. Entonces, la primera respuesta que demanda la Escritura es que esperemos hasta la venida del Señor. Verso 13 lo ha dicho. Ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, mentalizados en cuanto a estas benditas verdades, siendo sobrios en medio de un mundo que está embriagado en la falsedad, en la maldad y en el pecado, que está en las tinieblas, como el borracho en la oscuridad, como el que peca en la oscuridad. La sobriedad del creyente le invita a separarse de tanto engaño. Él está consciente como el vigía en la noche, como el que puede ver los tiempos de Dios, esperando el magno evento de la venida del Señor. Y dice, esperad por completo, es decir, que esa esperanza sea hasta el final. Es triste ver hermanos que se van al mundo, hermanos que dejan de perseverar, hermanos que dejan permiten que sus vestidos sean manchados, como dice una carta ahí en Apocalipsis. Dejan de confiar, dejan de esperar. Su conducta se asemeja a los del mundo. Se asemeja a los del mundo. Dios nos ayude. Como la carta a los hebreos exhorta a todos los creyentes, los que profesan y los que son genuinos, exhorta a que su profesión de fe, su confianza en Jesucristo, se exprese hasta el final. Y si bien es cierto, la carta a los hebreos es hasta el final del testimonio de sus vidas, como esa gran lista de hombres y mujeres santos de Dios del capítulo 11, aquí Pedro nos exhorta hasta la venida del Señor. Sería lindo ser hermoso, ser hallados en santidad, en espera, sirviendo al Señor,
en la inminencia de su venida, en la sobriedad y en la mentalidad de su venida, esperando hasta que esa gracia se manifieste. Entonces Pedro eleva la esperanza del creyente, cuanto más la del que sufre, al bendito día, cuando el Señor venga y sea manifestado públicamente, ya sea en el rapto para la iglesia, o ya sea al mundo, cuando Él venga desde los cielos con su iglesia y ponga sus pies en el monte de los olivos. Todo ojo le verá. Y el milenio será testigo no solamente de la transformación de la creación, sino de una joya maravillosa que será la iglesia, expuesta cual novia en su fulgurante vestido de santidad, la santidad que Dios nos otorgó en Cristo, pero también la santidad que nosotros procuramos vivir en respuesta a su amor. La primera demanda, el primer imperativo de Pedro para nosotros, los privilegiados de Dios, los salvados, redimidos, elegidos, rescatados, es que esperemos hasta el fin. Nuestra esperanza que debe ir creciendo sea firme hasta el final. De manera que si el Señor viene hoy día, nos halle en esa actitud de esperanza, de sobriedad, separado del mundo, con nuestra mente totalmente concentrada y disfrutando de las grandes maravillas que la palabra de Dios nos ha dado. La segunda demanda o la segunda respuesta que Dios demanda de nosotros en esta carta es que respondamos en una vida de santidad. Y ahí desde el verso 14 al verso 20, que es una gran porción, y no está de más, no está de más que la palabra nos recuerde la necesidad de la santidad. Nosotros reconocemos nuestra debilidad, la debilidad de nuestra propia naturaleza humana. Aún salvos, aún teniendo la nueva vida en Cristo, confesamos nuestra debilidad frente a la tentación, frente al pecado, frente a la insinuación del mundo. Nosotros tenemos una lucha permanente, una lucha que sin la obra del Espíritu Santo, sin el apoyo de la palabra y la oración, sin la intercesión del Señor desde los cielos por nosotros, no seríamos capaces de llevar a cabo. Dios nos ha dado todas las herramientas para aquello. De manera que lo que va a demandar acá es lo que también Él nos otorga el poder para hacerlo. Hay una responsabilidad de parte nuestra y hay una obra de Dios apoyando, fortaleciendo también al creyente en su propósito de vivir una vida de santidad. De manera, hermanos, entonces que la segunda respuesta está mencionada a partir del verso 14. El verso 14 nos recuerda la necesidad de dejar a un lado lo que era parte de nuestra vieja vida. Y a partir del verso 15 hasta el verso 20, entonces está la necesidad de vivir en una vida de santidad. Y el último versículo, el verso 21, ahí Pedro demanda también nuevamente una actitud de fe y una actitud de esperanza. De manera que al leerlo dice para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Se entiende algo permanente de parte del creyente. Entonces debemos responder a los privilegios de la salvación con una esperanza sólida hasta el final, en una santidad de vida, en una generación cada vez más perversa, que más se aparta del carácter de Dios y se opone totalmente al carácter de Dios. Y nuestra fe, que a veces se debilita, debe mantenerse firme, probada, pero fortalecida por el poder de Dios. Y nuevamente la esperanza, porque el creyente no puede vivir sin esperanza. La esperanza nos liga hacia la gloria futura. La esperanza nos hace mirar sobre las circunstancias y sobre las pruebas y sobre las aflicciones que podamos experimentar hacia aquel día bendito de la venida del Señor. En cuanto a este párrafo, entonces, hermanos, desde el verso 14 al verso 20, yo quisiera sugerir otra división también. La verdad es que al parecer pueden visualizarse tres pensamientos en el apóstol en cuanto al tema de la santidad, la respuesta que Dios demanda a tanto privilegio. Desde el verso 14 al 16 podríamos considerar que debemos ser santos, dice Pedro, por causa de que la naturaleza de nuestro Dios, de nuestro Padre, es una naturaleza santa.
Entonces, debemos ser santos, porque nuestro Padre Celestial es santo. Lo ha dicho el verso 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la primera razón, el primer argumento de Pedro para una respuesta de santidad. La segunda razón está en el verso 17, y la razón tiene que ver con el carácter de Dios, que sigue siendo el juez de todos los hombres, tanto creyentes como inconversos. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y la tercera razón, y que constituye una de las porciones más hermosas de la Biblia, sin proponérselo Pedro, bajo la guía del Espíritu Santo, puso estas expresiones tan hermosas respecto al Señor. La tercera razón está ahí, desde el verso 18 al verso 20. Y tiene que ver, hermanos, con el precio que se pagó. Debemos ser santos por el precio que se pagó para nuestro rescate. Nuestra salvación no fue barata, es gratuita, es por gracia. Pero el precio que se pagó es un precio infinito. Y nos recuerda que el carácter de nuestro Redentor y Salvador es también el carácter de un hombre santo, al cual Pedro le llama el Cordero sin mancha y sin contaminación, no improvisado, sino que preparado desde antes de la fundación del mundo. De manera que cuando el pecado está a la vista, la tentación nos asalta, está la posibilidad de debilitarnos, de ceder en nuestra vigilancia frente al pecado, frente a las demandas de la carne que está en nosotros mismos. Hay tres poderosas razones para no ceder al pecado, sino que al contrario, positivamente, para renunciar a todo aquello que pueda ofender la santidad de aquel que es nuestro Padre. En segundo lugar, la santidad de aquel que siendo nuestro Padre y siendo el juez de todos los hombres, nuestro pecado, aun como creyentes, es una grave ofensa delante de su presencia. No podemos abusar de la gracia en ese sentido, ni abusar de la provisión abundante que tenemos en el valor infinito de la sangre de Cristo. El hecho de confesar nuestro pecado es un hecho triste, es un hecho que demanda la más inmediata restauración del creyente. Pero el creyente no está invitado a tener una actitud displicente o liviana frente al hecho del pecado. Nuestro Padre es santo, es el juez de todos los hombres. Delante de él, dice la Escritura, calle toda la tierra. Jehová está en su santo templo. Calle de él, delante de él toda la tierra. Y si estas cosas se nos olvidan, cuando debilitados y propensos a caer frente al pecado, debiéramos temblar al recordar que mi pecado o el potencial pecado que yo pueda cometer tuvo un precio muy alto, se pagó muy caro por él. Mis pecados fueron puestos en el Calvario. Cristo pagó el precio de mi rescate, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dios nos ayude permanentemente a recordar frente a nuestra propia debilidad lo que David quizás fue lejos, años, siglos atrás de la era cristiana, cuando ante la posibilidad de ese grave pecado debió haber recordado la santidad de su Dios, debió haber recordado el carácter santo de su Dios y debió haber recordado todo lo que el Señor hizo por él. Y aunque la Biblia aunque nuestro Dios no le recordó un rescate futuro, le recordó todos los favores y misericordias que hizo para con él. Te saqué de entre las ovejas de Israel, te di el reino, etcétera, etcétera. Y me menospreciaste, dice el Señor. Me subestimaste, me tuviste en poco frente al hecho del grave pecado que estaba allí a la vista. Nosotros tenemos más herramientas, permítame decirlo, que el mismo David. Un Espíritu Santo que al igual que David, pero en el caso nuestro permanentemente viviendo. El poder de la oración, el poder de la nueva vida, la revelación de la palabra. Tenemos todas las herramientas para vivir una vida de santidad. Entonces, Pedro nos recuerda que la necesidad de la santidad
por causa de que nuestro Dios es santo, por causa de que nuestro Dios sigue siendo el juez de todos los hombres. Y en tercer lugar, y esto nos recuerda el amor de nuestro Señor, la entrega de Él por nosotros, por el precio que se pagó por nuestro rescate. De manera entonces que en el verso 14 comienza Pedro su exhortación en este importante párrafo de la santidad, y nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nos ha proyectado la mirada de la fe, en el verso 13, hacia la venida inminente del Señor. Pero mientras esperamos, hermanos, firmemente hasta el final, es necesario enfrentar las realidades del ambiente corrompido en que estamos. Y es necesario entonces renunciar a aquellas cosas que antes nos dominaban y nos esclavizaban. Dice el apóstol Pedro aquí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Apela a esa figura tan hermosa de nuestra, bueno, más que figura, es una realidad de esa relación filial que tenemos con nuestro Padre. Y todos nosotros sabemos que los padres humanos engendramos hijos, y por lo tanto ellos heredan nuestra naturaleza, y muchas veces heredan nuestro carácter, de tal manera que hay un dicho que dice: tal palo, tal astilla. A veces es imposible, uno reconoce el parentesco, la semejanza del nuevo niño, la nueva niña, parecida a su madre o a su padre. Bueno, espiritualmente también Dios nos engendró, y al engendrarnos puso en nosotros también una naturaleza conforme a la misma naturaleza de Dios. Y en este caso Pedro enfatiza una naturaleza santa. Los expertos en el idioma en que Pedro escribió nos dicen o nos enseñan que la expresión significa hijos de la obediencia, en contraste a los hijos de desobediencia mencionados en otras cartas del Nuevo Testamento. Pedro está enfatizando la naturaleza que se hereda, la naturaleza que Dios pone al engendrarnos. Cuando nos engendró, como dice el verso 3, nos hizo renacer. En el momento que nos hizo renacer, Dios creó en nosotros un nuevo hombre, y por lo tanto ese nuevo hombre es de acuerdo al carácter de Dios. Así que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que ustedes conocen, que somos participantes de la naturaleza divina. Hay atributos que Dios comunica a nosotros y que nosotros podemos reflejar, que son propios de su naturaleza. Hay cosas que son esenciales de Dios que jamás el hombre va a poder transmitir. Jamás seremos omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, pero podemos ser santos, podemos ser justos, podemos ser rectos como cantábamos, podemos expresar justicia, gracia, misericordia. Son los atributos que Dios desea que sus hijos reflejen. Tal padre, tales los hijos. Y en este caso se enfatiza la necesidad de la santidad. Antes ciertamente éramos hijos de desobediencia, como nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Nuestra naturaleza iba en contra de todo el carácter de Dios. Y aunque éramos religiosos, la religión solamente era como las cadenas que se ponían al endemoniado gadareno, tratar de reformar lo irreformable. El hombre rompe todas las cadenas morales que se le puedan poner, porque su naturaleza es se rebela contra la ley de Dios. Esa era nuestra realidad. Cuando en converso fuimos moldeados por la mentalidad del mundo, amábamos el pecado expresado aquí en los deseos, dice Pedro, los deseos fuertes, poderosos, deseos que nos cautivaban, que nos esclavizaban. Los amábamos, vivíamos de acuerdo a ellos, no anhelábamos en absoluto lo que son las cosas de Dios. De manera que estábamos, lo que dice Pedro aquí, en una verdadera ignorancia. Veníamos del mundo,
con un molde, con una mentalidad en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, personal, social, eh, espiritual, si usted le quiere llamar, en todos los ámbitos, la mentalidad del mundo, el molde del mundo, hechos conforme a la mentalidad de este mundo. No solamente nacimos con una naturaleza pecaminosa, vivíamos en ignorancia, nos recuerda el apóstol Pedro, sino que esa misma ignorancia, ahí en la carta a los Efesios también el apóstol recuerda lo que éramos nosotros como paganos, como verdaderos gentiles. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y sigue el apóstol Pablo diciendo: los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa era nuestra triste realidad. Estábamos en la más absoluta ignorancia. Pedro le llama aquí los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Hijos de la desobediencia. Pasamos a ser hijos de la obediencia. De la manera natural como pecábamos. De la misma manera natural, espiritualmente hablando, el Hijo de Dios obedece, responde, tiene anhelos, tiene deseos espirituales que son propios de la nueva vida. No podemos disimular aquello. El que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, se expresa el cambio en su vida. Nuevos anhelos, nuevos apetitos, sentimiento y dolor frente al pecado. Como dirá el apóstol Pedro más abajo, deseando como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Esos son los cambios visibles de una obra de Dios. Somos hijos de la obediencia. Por lo tanto, la obediencia es algo inherente en la nueva vida en el creyente. Y aunque haya lucha, se expresa y el creyente puede triunfar y tener victoria sobre el pecado en obediencia a la palabra de Dios. Yo sé que los hermanos conocen muy bien esa palabra: no os conforméis. Seguramente les trae el recuerdo de Romanos 12, donde Pablo usa la misma palabra, donde significa simplemente que el mundo nos ha metido en su molde. Ha metido nuestra mente en el molde que ellos quieren. Un esquema humano que es cambiante, que es efímero, que es vano. Los deseos de la carne, las pasiones fuertes que nos dominaban, que nos arrastraban, que dirigían nuestra vida, ya no deben ser parte de la vida de uno que dice ser creyente. Al contrario, antes estábamos en ignorancia, sino que ahora tenemos una nueva vida que es propia de la vida que Dios ha puesto en nosotros. Este esquema del mundo es terrible. Nunca nos trajo paz. Lo que es la filosofía, la política, la religión, el placer humano, las ambiciones humanas, son todas cosas cambiantes y efímeras. Nosotros no podemos ajustarnos a la mentalidad de este mundo. El mundo, sabemos que el día de mañana a lo malo, o hoy en día a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay ondas, hay políticas, hay tendencias, hay filosofías prevalecientes, pero hay algo que no cambia. Hay algo inherente que nunca debe cambiar, que son los principios de la palabra de Dios. Y uno de los principios es la santidad. Si el mundo nos dice que mataron el infanticidio es algo legítimo, el creyente sabe que es un pecado. El pecado de la inmoralidad, de la sexual, de las perversiones, de todos estos grupos que le llaman minorías, que podrán tratar de justificarlo filosóficamente, psicológicamente, políticamente, pero para el creyente que ya no está atrapado y no quiere dejarse atrapar en la mentalidad del mundo, seguirá siendo un pecado perverso delante de Dios. De manera que todas las filosofías y ideas cambiantes del mundo, que antes nos atrapaban y nos arrastraba la masa, hacia donde la masa iba, allí íbamos nosotros.
sin ningún norte claro. El único norte que teníamos era la perdición eterna, el precipicio al final de nuestra senda. Gracias a Dios que Él nos sacó de esa ignorancia, de esa esclavitud, y nos reveló la verdad en primer lugar de Cristo y la bendita verdad de la palabra de Dios. Ahora podemos discernir, podemos entender por la revelación de las Escrituras aquello que es o no conforme al carácter de Dios. Ya esos deseos podemos tener victoria sobre ellos. Y en el verso 15 entonces el apóstol, hablando ya de esa ignorancia o de esos deseos que eran propios de nuestra humanidad, el deseo de la gratificación personal, el deseo de la vanagloria humana, no solamente lo moral o lo inmoral, sino todo lo que agrada al corazón humano, o lo que Juan llama en su carta los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esa es la mentalidad del mundo. No, ya no dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y entonces aquí en el verso 15 entra de lleno en la primera razón de nuestra santidad, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí tenemos que uno de los propósitos del llamamiento de Dios, dentro de los varios propósitos que Él tiene, es precisamente llamarnos a una vida de santidad. Pedro recuerda esa vocación celestial que involucra un aspecto tan importante que es la santidad. Sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. De hecho, descubrimos por la palabra de Dios, y eso es algo realmente alentador para nosotros, saber que en Cristo Dios nos ha dado esa santidad, o podríamos llamarle santificación, que por nuestros propios medios o méritos jamás hubiésemos conseguido. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, les llama los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Muchos traductores piensan que la expresión ahí no es tanto llamados a ser santos, aunque es legítimo, sino que Pablo enfatiza el hecho de que somos santos ya delante de Dios. Así lo ha dicho también la carta a los Efesios, ese pasaje que es recordado cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso se logró en base a la obra de Cristo, en base a la obra de la salvación. Dios nos otorga el beneficio, el estatus, la posición de la santidad, de la santificación. Son las cosas que Dios otorga independientes de la realidad práctica, pero son las cosas que Dios demanda que de manera práctica vivamos a la altura de lo que somos. ¿Acaso los que hemos sido declarados justos, justificados, habremos de vivir en una vida de injusticia? Procuramos, ¿no es cierto?, vivir como es digno de esa posición, de ese estatus. Y si Dios nos ha santificado en Cristo, en virtud de la obra de Cristo, nos ha separado para Él, para sus propósitos eternos, también demanda de nosotros, de manera práctica, vivir una vida de santidad. Otras cartas del Nuevo Testamento, inclusive la de Pedro también, enfatizan nuestra santificación en Cristo, el estatus, la posición, lo que Dios ha hecho, que es inalterable, que no obedece al mérito humano. Pero Pedro va a enfatizar la respuesta práctica nuestra, en vista de lo que Dios ya ha hecho a favor de nosotros. Como aquel que os llamó es santo. Pedro entonces aquí está apelando al hecho y recordándonos el hecho de la naturaleza santa de nuestro Dios. Aquel que os llamó con llamamiento celestial es santo. Sed también, dice, vosotros santos. Y aquí está la apelación a nuestra obediencia, a dejar obrar a Dios, que su palabra, que la obediencia nos lleve en el poder de Dios, en la asistencia del Espíritu Santo,
a rechazar todo aquello que va contra el carácter de nuestro Dios. La oración que cantábamos, más santidad dame, es legítima totalmente, es el anhelo de todo creyente que confiesa su debilidad y que puede aferrarse plenamente a la provisión que Dios nos da, a la fortaleza que Él nos concede para vivir una vida de santidad. Pero recordemos, hermanos, que por mucho que escapemos del pecado, que por mucho que cerremos los ojos a las imágenes indecentes, que por mucho que queramos cerrar, apartarnos de las palabras inmundas del mundo, la primera victoria sobre el pecado está aquí en el entendimiento del creyente, el entendimiento espiritual del creyente. Por eso Pedro apela a que nuestro entendimiento no se conforme a la mentalidad de este mundo. Es como el apóstol Pablo cuando nos quiere enseñar sobre la santificación en la carta a los Romanos, antes de hablarnos de manera práctica, nos lleva allí a Romanos 6, cuando nos dice consideraos muertos al pecado. El pecado pierde poder, pierde fuerza. El pecado no nos esclaviza cuando nuestro entendimiento espiritual, transformado por la palabra de Dios, nos hace ver, en primer lugar, la importancia de nuestra posición en Cristo. Lo banal, lo absurdo, lo poco provechoso que el pecado, los resultados que el pecado produce en nosotros. El pecado pierde fuerza cuando en el entendimiento espiritual del creyente entiende la necesidad de vivir una vida de santidad de acuerdo al Señor. Uno puede juzgar el pecado como Dios lo juzga. Pierde fuerza. No es huir, no es el monasticismo el camino de la santidad. El camino de la santidad es la nueva vida en nosotros, una mente renovada en la palabra de Dios, viviendo en medio de este mundo de pecado, en medio de la lucha diaria, allí en el trabajo, allí en la escuela, allí en la indecencia, en el doble sentido, en la provocación permanente. Allí el creyente, la primera victoria la tiene en el ámbito de su entendimiento espiritual. Ha decidido no conformarse al modelo del mundo. No quiere que su mente sea arrastrada por las pasiones que antes le provocaban solo dolor, solo aflicción. Y el creyente sabe que el pecado solo produce ruina y dolor. David aprendió esa lección con gran dolor. Aprendió la victoria sobre el pecado y la verdadera restauración. Cuando él vio, como Dios vio también, el horror de su pecado en su propia familia. En su propia familia, la pérdida de sus hijos, la pérdida de la paz, la pérdida de la comunión, la tristeza que embargó su corazón. De manera que cuando ese hombre de Dios, el producto de la obra de Dios, experimentó la verdadera restauración y la verdadera victoria sobre el pecado, nunca más tocó a una mujer. Nunca más cedió al adulterio una y otra vez. Nunca más frente a la misma cadena que lo esclavizaba. Logró la victoria porque en su entendimiento espiritual vio el horror del pecado como Dios lo ve. Y Dios le proveyó la fuerza en su espíritu. Por eso él oraba, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y logró la verdadera restauración. La restauración de Dios. Teniendo el entendimiento entonces transformado por la palabra de Dios, es que podemos vivir una vida de santidad y salir diariamente al mundo y enfrentar allí toda la provocación, el escándalo, en el caso de los varones, la provocación del género femenino, cada vez más insolente, la vulgaridad de los compañeros de trabajo, vuelvo a insistirlo, la insolencia contra las cosas de Dios. El creyente puede mantenerse puro y limpio en medio de una generación perversa, porque Dios le ha dado la capacidad y las herramientas. Y si obedece a la palabra de Dios, permite ser transformado. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En otras palabras, Pedro dice, hermanos, sean obedientes, sean sumisos, permitan por la obediencia
que se exprese una vida de santidad. Dejen que el Espíritu Santo obre aquellos frutos poderosos de la santidad en nosotros, pero que sea definitivo y real. En el verso 16 vamos a ver que el estándar de Dios es impresionante. Algún hermano podría decir, pero hermano Rodolfo, la verdad es que nosotros nunca podremos ser santos como Dios. Y es cierto, pero podemos reflejar la naturaleza de Dios en santidad. ¿Acaso la luz del sol la podemos comparar con la luz de una vela? La luz tiene la misma naturaleza. Puede cambiar la intensidad del brillo, pero la naturaleza es la misma. Y mientras más oscuro es el ambiente, aún la más pequeña vela puede brillar en la oscuridad. Es cierto que Dios nos demanda un estándar. No hay un estándar para Dios y para el hombre. La santidad tiene un mismo nivel. La capacidad de reflejar esa santidad depende de la medida en que nosotros dejemos obrar a Dios en nosotros. Pero si bien es cierto, cuando estemos en el cielo, en la presencia del Señor, lo que somos posicionalmente santos concordará perfectamente con el ambiente del cielo, donde estaremos en una perfección de santidad delante del Señor. Dios no rebaja sus estándares. Y yo humildemente, frente a todos ustedes, no pretendo rebajar el estándar de Dios. Dice, sed santos, como yo soy santo. Por lo tanto, mal nos justificaríamos en nuestra propia debilidad, siendo que el mandamiento de Dios, reconociendo la realidad de nuestra debilidad, el mandamiento de Dios es a procurar una vida de santidad. Como dice segunda de Corintios, dice, procuremos, dice, la santidad. Allí lo voy a leer mejor para citarlo más claramente. El apóstol Pedro, Pablo expresa ese pensamiento. Así que, hermanos amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Hacia allá vamos. Hay una perfección de la santidad, de la santificación que se nos fue otorgada en Cristo, no hay duda. Pero la idea de Dios es que nosotros perfeccionemos la santidad, vayamos al estándar de Dios, en el temor de Dios. Y no importa cuál sea la intensidad del brillo de esa santidad, si podemos graficarlo así, hay un Dios en los cielos como el sol, cuya santidad, cuya gloria, cuya pureza los ojos humanos no pueden contemplar. Pero hay una luz pequeña en medio del mar, una pequeña lumbrera en medio del mundo. Puede cambiar la intensidad, pero la naturaleza es la misma, hermanos. La naturaleza de la luz es la misma, la del sol o la del pequeño faro o la pequeña vela o el pequeño faro en la oscuridad más grande del mar. Es la misma naturaleza. La intensidad cambia, la perfección de Dios es incuestionable, pero nosotros en la tierra aquí somos llamados a perfeccionar esa santidad, como Dios es santo. Ya sea tenue nuestra luz o brillante como un faro, Dios es glorificado en medio de las tinieblas de este mundo. Así que el mandamiento de Dios, como la naturaleza de Dios es santa, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos la capacidad otorgada por Dios. Se demanda la obediencia como hijos obedientes. Dejemos entonces que Dios obre. Reconocemos nuestra debilidad. Compartimos plenamente lo que se ha orado al principio. Pero gracias a Dios están las herramientas que Él nos concede. Está la capacidad del creyente para vivir a la altura, si es posible, al estándar, o como ha dicho el apóstol Pablo, procurando perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Vamos a ver entonces, Dios mediante, en otra ocasión, a partir del verso 16, que el apóstol Pedro seguirá insistiendo en la necesidad de esa santidad. Vamos a ver la naturaleza de esa santidad, el estándar de esa santidad, el aspecto práctico de esa santidad
Y hay un aspecto que sin lugar a dudas está en toda la Escritura. De principio a fin de toda la Escritura está el hecho que la demanda de la santidad de Dios nunca va a cambiar. Nunca. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. De manera que cuando entremos en el cielo, el ámbito donde vamos a estar se llama la ciudad santa, donde no habrá ni contaminación, ni maldad, ni pecado. La santidad, como el atributo de Dios eterno, es algo que Él exige eternamente. Si hay alguien en esta tarde que está sin Cristo, o en esta noche, sepa que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Los que somos salvos por la gracia de Dios, se nos ha otorgado una santidad, o le llamamos la Escritura llama santificación en Cristo. Y nosotros por amor procuramos vivir a la altura de esa nuestra posición y privilegio. Pero usted que está sin Cristo, estimado amigo, por mucho que se esfuerce y se porte bien y haga obras, jamás va a procurar o alcanzar el estándar de la santidad de Dios para estar en los cielos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, quedan cortos de lo que es el estándar de la justicia y la santidad de Dios. La justicia, la santidad, la otorga Dios en Cristo. El perdón y la salvación eterna al pecador. Y el creyente no vive una santidad para ganarse el cielo. Es santo porque le ha sido otorgado las bendiciones del cielo gratuitamente en Cristo. Es la respuesta espontánea y a la gracia que el Señor nos ha otorgado. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y esperamos vernos en otra ocasión, considerar los versos que siguen de este importante tema de la santidad. Oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz, que obedientes hoy seamos, respondientes a tu amor. Tu mensaje llegue a nos, alcanzando el corazón. Hay algunos que andan lejos de tu santa voluntad, otros hay que se hallan fríos, oh qué gran necesidad. Salvador, avívanos, danos hoy tu bendición. Que tu Espíritu revele más de Cristo la bondad, que ilumine tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, para tu placer y